Imagina toparte con un tesoro tan valioso que podría cambiar el destino de imperios enteros, pero que al mismo tiempo carga con una maldición antigua, nacida de la sangre de un pueblo destruido. Así empieza el enigma del tesoro mexica, un misterio que por siglos ha puesto de cabeza a exploradores, historiadores y aventureros, y que hasta hoy nadie ha logrado resolver por completo. Cuando los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron al corazón del imperio mexica en 1519, quedaron cegados por el brillo del oro. Lo que para los españoles era riqueza, para los mexicas era algo divino, un símbolo del poder de los dioses y de las fuerzas que sostenían el mundo. La leyenda dice que parte de ese oro desapareció justo después de la caída de Tenochtitlán, dando origen a la maldición del tesoro mexica, una historia que mezcla avaricia, tragedia y el peso de una venganza espiritual. Durante generaciones, los relatos de frailes, soldados y cronistas hablaron de un tesoro enterrado bajo lagos, cuevas o ruinas sagradas. Algunos juraban que el oro fue lanzado a las aguas para que los dioses lo protegieran de la profanación europea. Otros decían que Cortés y sus hombres lo escondieron y luego perdieron el camino de regreso, víctimas de su propia codicia. Pero lo que vuelve esta historia aún más inquietante es el destino de quienes se atrevieron a buscar ese tesoro. Hombres que enloquecieron, expediciones que desaparecieron sin dejar rastro y muertes inexplicables, como si una fuerza invisible cuidara aquello que jamás debía ser encontrado. Y aquí es donde surge la duda. ¿Será que esa maldición es solo una invención para proteger el oro perdido? ¿O hay algo más oscuro, una energía ancestral que todavía ronda las tierras donde los dioses mexicas fueron traicionados? Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con el oro de los mexicas? ¿Dónde terminó? ¿Y qué significa esa maldición para los que aún lo buscan? Son preguntas que siguen resonando desde hace más de 500 años y que vamos a empezar a responder a partir de ahora. El día en que los españoles entraron a Tenochtitlán fue el día en que el mundo mexica comenzó a desmoronarse. La ciudad, que era el corazón vibrante de un imperio gigantesco, llena de templos dorados, canales y enormes plazas, se convirtió en escenario de una de las mayores traiciones de la historia. Hernán Cortés, que había llegado como un invitado, pronto se reveló como el enemigo más despiadado que Moctezuma II podría haber imaginado. Los españoles quedaron maravillados ante la riqueza mexica, oro en cada muro, esculturas relucientes, adornos sagrados. Pero para Cortés y sus soldados, todo eso no era más que metal. El oro de los templos, de las joyas, de los objetos religiosos, empezó a ser derretido y transformado en barras para ser enviadas a España. Los mexicas miraban con horror. Lo que para ellos era sagrado estaba siendo profanado frente a sus ojos. Los cronistas cuentan que, durante días, los conquistadores caminaban por la ciudad como buitres, recogiendo cualquier cosa que brillara, y entre más tomaban, más se hundía la ciudad en el caos. El pueblo, enfurecido y desesperado, comenzó a rebelarse. El imperio que antes se inclinaba ante su emperador, ahora gritaba por venganza contra los extranjeros que se atrevieron a tocar lo que era sagrado. Pero a Cortés no le importaba. El oro era el premio de su conquista y nada lo haría detenerse. Lo que él no sabía era que, en ese mismo momento, nacía la maldición que lo perseguiría por el resto de su vida. La leyenda dice que, cuando los españoles se llevaron el oro de los templos, sacerdotes mexicas realizaron rituales secretos, invocando las fuerzas de sus dioses para proteger lo que quedaba. Y eso fue justo lo que pasó. El saqueo de Tenochtitlán trajo fortuna y gloria pasajera, pero también abrió las puertas a siglos de tragedia
historias, muertes y desapariciones misteriosas ligadas a quienes se atrevieron a tocar el oro mexica. Lo que vino después fue todavía más sangriento, una noche en la que el tesoro desapareció entre gritos, fuego y agua, la noche triste. Pero no voy a entrar mucho en ese tema, porque ya hicimos un video sobre eso, y al final de este te lo voy a dejar en pantalla para que entiendas con más detalle qué fue lo que pasó. Ahora sí, vamos con las versiones sobre qué pasó con el tesoro. Si tú ya tienes una opinión antes de oírlas, cuéntamela en los comentarios. Después del caos de la conquista y la destrucción de Tenochtitlán, el oro mexica simplemente desapareció. No hay registro exacto de dónde terminó, y ahí es donde nace el corazón de la leyenda, el tesoro escondido. Muchos creen que el oro fue llevado por los españoles, pero hay algo que no cuadra. La cantidad de metal precioso recuperado por los europeos era mucho menor que la que, según los cronistas, existía en los templos y almacenes del imperio. Entonces, ¿dónde quedó el resto? Algunas versiones dicen que la noche en que los españoles intentaron huir de la ciudad, la famosa Noche Triste, buena parte del oro se perdió en las aguas del lago Texcoco. Los soldados se hundieron con el peso del metal y el tesoro habría quedado atrapado en las profundidades fangosas. Pero otras historias son aún más misteriosas. Hay quienes dicen que los sacerdotes mexicas, al prever la caída del imperio, escondieron el oro en cuevas secretas, selladas con rituales y sacrificios para asegurarse de que nadie lo encontrara. El tesoro, en esa versión, no sería solo una montaña de riquezas, sino un símbolo sagrado, un regalo de los dioses que jamás debía caer en manos extranjeras. Otra teoría, mencionada en antiguos manuscritos coloniales, habla de caravanas misteriosas que salieron de Tenochtitlán antes del sitio final, llevando enormes cantidades de oro hacia las montañas. Esos cargamentos habrían sido protegidos por guerreros y camuflados con ofrendas rituales. Ninguno de ellos habría regresado. Con el paso de los siglos, exploradores, aventureros y arqueólogos siguieron esas pistas. Muchos aseguran haber encontrado túneles, inscripciones y artefactos que indicarían el camino del tesoro, pero el destino final siempre se les escapa. Y quizá esa sea la parte más oscura de toda la historia. Entre más cerca llega alguien de descubrir el oro mexica, más raras se vuelven las cosas. Equipos que fallan sin razón, accidentes sin explicación e incluso muertes repentinas. La gente local dice que es la maldición de los antiguos dioses, cuidando el oro que fue robado de su mundo. Si el tesoro realmente existe y si todavía está escondido bajo el suelo mexicano, puede que no sea solo una reliquia perdida, tal vez sea una trampa, una herencia maldita dejada para castigar la avaricia humana. Y quizá, justamente por eso, nunca haya sido encontrado. La historia de la conquista de México está llena de gloria militar y ambición desmedida, pero también de una cadena de tragedias que parecen seguir a todos los que tocaron el oro mexica. Desde el propio Hernán Cortés hasta los soldados más simples, muchos tuvieron finales tan brutales que para la gente de esas tierras no había duda. La maldición del tesoro había comenzado. Hernán Cortés, el hombre que se creía invencible, terminó sus días abandonado y despreciado. Después de conquistar todo un imperio, regresó a España lleno de promesas y esperanzas de reconocimiento, pero fue recibido con frialdad y desconfianza. El rey Carlos V lo apartó y Cortés murió solo, consumido por la enfermedad y el remordimiento. Cuenta la leyenda que en sus últimos días murmuraba cosas sobre oro perdido y dioses vengativos. Pero Cortés no fue el único. Pedro de Alvarado, uno de sus capitanes más importantes y responsable de una de las peores matanzas en Tenochtitlán, murió de una forma horrible. Durante una expedición en Guatemala, un caballo cayó sobre él y lo aplastó por completo. Para los mexicas y los mayas, aquello no fue un accidente, fue justicia divina. Otro caso fue el de Cristóbal de Olid, quien traicionó a Cortés para quedarse con parte del botín. Poco tiempo después, fue capturado y ejecutado de manera brutal, y su cabeza fue exhibida como advertencia. Y por si fuera poco, muchos soldados españoles que guardaron pedazos del oro robado desaparecieron misteriosamente
especialmente en la selva, víctimas de enfermedades repentinas, ataques o simples desapariciones sin explicación. El propio oro parecía traer mala suerte. Algunos cronistas relatan que las piezas hechas con el metal mexica cargaban energías oscuras o presencias raras. Hay historias de españoles que después de usar joyas fundidas del oro sagrado, escuchaban voces en la noche, voces que los llamaban por su nombre y les susurraban en náhuatl, la lengua ancestral de los mexicas. Con los siglos, exploradores que intentaron encontrar el oro perdido también sufrieron destinos parecidos. Pero eso ya es tema para otro video. Epidemias, caídas, asesinatos, accidentes rarísimos, siempre con el mismo patrón. Entre más cerca del tesoro, más inevitable parecía la tragedia. Y si la maldición no fuera solo superstición, tal vez el destino de los conquistadores fue apenas el inicio de la historia. Con el paso del tiempo, el tesoro mexica dejó de ser solo un episodio de la conquista y se volvió un mito viviente, una obsesión que sigue atrayendo a aventureros, místicos y exploradores hasta hoy. El oro perdido de Tenochtitlán ha inspirado nuevas versiones, teorías y hasta supuestos mapas secretos que prometen revelar el lugar donde fueron escondidas las riquezas de los dioses. Pero la verdad es que, entre más lo buscan, más profundo se vuelve el misterio. En México, pueblos enteros cuentan historias sobre el tesoro que duerme bajo la tierra. Habitantes de las zonas cercanas al antiguo lago Texcoco aseguran escuchar ruidos que vienen desde las profundidades, como si cadenas metálicas se arrastraran bajo el suelo. Otros dicen haber visto luces misteriosas por las noches, justo en el lugar donde, según la tradición oral, los sacerdotes escondieron el oro antes de la caída de Tenochtitlán. También existen relatos sobre cuevas subterráneas en las montañas del estado de Guerrero, donde algunos exploradores habrían encontrado inscripciones en náhuatl y figuras que representan a los dioses mexicas, todo rodeado por una energía pesada y extraña. Ninguno de los que se aventuraron por esas zonas volvió igual. Algunos se rindieron por miedo y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pero las leyendas no se quedan solo en México. Hay teorías que dicen que parte del oro fue contrabandeado por marineros españoles hacia el Caribe e incluso hasta lo que hoy son los Estados Unidos. En Utah, por ejemplo, hay quienes juran haber encontrado túneles decorados con símbolos mexicas, lo que sugiere que parte del tesoro fue llevada al norte junto con los sobrevivientes de la caída del imperio. En tiempos modernos, arqueólogos y cazadores de tesoros han usado tecnología de punta, drones, sensores subterráneos y radares para intentar localizar rastros del oro. Algunos aseguran haber detectado estructuras metálicas ocultas bajo antiguas ruinas, pero el gobierno mexicano prohíbe excavaciones no autorizadas, temiendo daños al patrimonio arqueológico. El mito, entonces, nunca murió, solo cambió de forma. El oro mexica hoy representa algo mucho más grande que riqueza. Es el peso de la historia, la herida abierta de un pueblo y el eco de una civilización que se negó a dejar que su legado cayera en manos extranjeras. Y así, el tesoro sigue oculto, quizá en algún túnel olvidado, quizá bajo las sombras del tiempo, o tal vez debajo de la Ciudad de México, cubierta por el concreto. Han pasado más de 500 años desde la caída de Tenochtitlán, pero el misterio del tesoro mexica todavía resuena entre ruinas, leyendas y tragedias. La creencia en la maldición del oro mexica no nació de simples cuentos, sino de coincidencias que se repiten con una precisión aterradora. Todos los que se acercaron demasiado a ese enigma, de alguna forma, pagaron un precio. Exploradores que desaparecieron sin explicación, arqueólogos que perdieron la cordura, trabajadores que juraban escuchar cánticos y tambores de guerra saliendo de las entrañas de la tierra, señales de que los antiguos
antiguos dioses todavía custodian lo que es suyo. Hay registros modernos de expediciones interrumpidas por accidentes inexplicables, equipos que se queman sin razón, brújulas que se vuelven locas y una sensación constante de estar siendo observado. Testigos aseguran que, en las zonas cercanas a los supuestos escondites del tesoro, el aire cambia de densidad. Es como si el pasado aún respirara allí. Los más escépticos intentan explicarlo con lógica. Gases subterráneos, coincidencias, histeria colectiva. Pero los pueblos originarios dicen otra cosa. El oro está vivo. Dicen que los dioses aprisionaron en él la energía de los sacrificios que lo consagraron. Que quien se atreve a tocarlo sin respeto está en realidad cruzando la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y hay quienes creen que el castigo no es solo físico. Dicen que la maldición corroe el alma, que transforma la ambición en desesperación, el deseo en locura. Hay muchos relatos de cazadores de tesoros que después de años de búsqueda abandonaron todo diciendo que los dioses los estaban siguiendo. Tal vez el verdadero secreto del tesoro mexica no esté en dónde está escondido, sino en por qué jamás ha sido hallado. Así, el mito y la realidad se mezclan, porque hasta hoy, cada vez que alguien entra a las selvas mexicanas con la promesa de encontrar el oro perdido, la historia vuelve a comenzar y los ecos de la maldición despiertan una vez más. ¿Y tú? ¿Crees que sí existe una maldición detrás de ese oro? Déjamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que suscríbete al canal para que lleguemos a la meta de 1000 suscriptores. En tu pantalla está el video que te mencioné. Haz clic para verlo. Nos vemos en el próximo video.